Una estrella te lo mando. De regreso al escenario, estamos en Puntos y Enfoques, presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva, ejerciendo periodismo con responsabilidad en este viernes, con ese maravilloso auditorio de que disfrutamos. Y el viernes es un día en que cada semana tenemos que dar una noticia, que tenemos los dedos cruzados y es un problema, el precio de los combustibles. Esta semana hay muchas noticias, Radamés, pero yo quisiera que tú comenzaras con esa, que esa es la noticia del momento. Dale. Si tú quieres empezamos con esa, Carlos. Porque yo creo que eso es lo que la gente está esperando. Las otras ya son accesorias. Sí, donde hay catedral, las demás son parroquias. Sí, vamos entonces, si tú quieres, vamos a empezar con esa. Vamos a dar la información primero. Sí, porque el alza de los combustibles es el incremento es sin precedentes en esta oportunidad. Sí, pero vamos a dar los detalles, Sí, vamos a dar la información que los precios de los combustibles aumentaron. La gasolina premium aumentó 9 pesos y se venderá a 242 pesos con 10 el galón, mientras que la gasolina regular presentó un alza de 9 pesos con 50 centavos, con un precio por galón de 228 pesos con 50. También el gasoil óptimo se venderá a 197 pesos con 50 el galón, aumentando 7 pesos con 20 centavos. En tanto, el gasoil regular se venderá a 181.060 el galón, presentando un alza de 6 pesos con 20 centavos. El gas licuado de petróleo tendrá un precio de 128,10, manteniendo su costo al igual que el gas natural. Es decir, se mantiene el mismo precio, tanto el gas licuado de petróleo como el gas natural. Eso era de esperarse porque fue anunciado a principios de semana por varios ministros en una rueda de prensa. Lo que no se esperaba era un tablazo de tal magnitud. Las estaciones de combustible están repletas de vehículos ahora en filas buscando ahorrarse 90 o 100 pesos, porque cada galón debe 50 de la gasolina regular y más de 7 pesos al gasoil. Oye, pero en otras circunstancias eso era para provocar prácticamente un levantamiento popular. Bueno, una situación difícil que el gobierno tiene que manejar. ¿Cómo se explica, Radamés? Sería bueno que se dé la explicación lógica de esto. Yo pienso, Carlos, que el gobierno tiene que explicarle a la ciudadanía esta situación. Aquí hemos hecho un esfuerzo de educación ciudadana, creo, con el tema de los combustibles. Tú en estos días me hiciste un largo interrogatorio. Yo espero haberlo pasado. ¿Verdad, Alejandro? ¿Tú recuerdas? Duramos como 10 minutos en estos días. Maestro, ¿Tú crees que son suficientes 10 minutos? Usted no es boxeador, pero usted tiene buena defensa para esquivar los gatos. Lo que pasa, Carlos, que a la gente hay que hablarle rápido y con pocas palabras, porque... Sí, eso es verdad. Sí, porque ya... Yo antes hablaba mucho por televisión, me llamaron la atención que no era la universidad que yo estaba. No, eso es verdad, pero no se puede ignorar ni dejar de hacerse la pedagogía televisiva, si se quiere, porque precisamente por la ignorancia de la gente que estamos como estamos, que la gente no sabe. Voy a empezar. En primer lugar, Carlos, los precios del petróleo están aumentando en el mercado internacional de manera considerable. Desde agosto hacia acá han aumentado considerablemente. ¿Qué factores han influido en el aumento del precio de los petróleos? Primero, una decisión que tomó Arabia Saudita hace ya varios meses de reducir en 1 millón. Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo a nivel mundial. Decidió reducir 1 millón de barriles diarios. Llegó a un acuerdo con Rusia, que es un gran productor de petróleo. Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos
son los 3 principales productores de petróleo del mundo, Carlos. Sí, sí, sin duda, sí, eso son los que gobiernan el petróleo en el mundo. Exactamente. Entonces esos dos países, Arabia Saudita y Rusia, decidieron disminuir la producción de petróleo, la oferta petrolera, y eso disparó los precios. Pero adicionalmente a eso, vino una tormenta invernal nunca vista en Estados Unidos, Carlos, en el sur de Estados Unidos, en Texas, que está pegado a México, imagínate tú. Nevó en Texas, Carlos, una tormenta invernal que provocó serios daños al sistema, a la producción petrolera en Texas. Texas es el estado más petrolero de Estados Unidos y uno de los más importantes productores de petróleo del mundo. Produce 4 millones de barriles diarios, Carlos. Entonces, la medida que había tomado Arabia Saudita más la de Rusia, disminuir la producción petrolera, más la tormenta invernal en Texas, que prácticamente paralizó la producción de petróleo, hay que señalar que los términos de referencia del petróleo es Texas, ¿verdad? No el Brent, es el petróleo. Es decir, entonces se ha disparado el petróleo. Estaba hoy más de $61 el barril de petróleo. Cuando en agosto, ¿en cuánto estaba? Quizá a la mitad, ¿verdad? No, cuando la pandemia estaba en su mejor momento, se hubo una desplomó. depresión del precio del petróleo que era increíble, que estaba No, prácticamente regalado. Llegó a menos cero. Una cosa Increíble, sí, los precios de los futuros los precios llegó a cero. se desplomaron. Sí, El gobierno tiene que emplearse a fondo. Probablemente esa decisión, esa medida de congelar el precio del GLP era previendo lo que iba a ocurrir en el día de hoy. Voy a informar, el gobierno ha tenido que dedicar 3.000 millones de pesos para subsidiar, para que no aumente más de lo que ha aumentado el combustible. ¿Cómo? Explica eso, Radamés, porque eso es una cifra muy respetable. Sí, acabo de hablar. ¿Cuál es la fórmula? Mira, ya que Hito no explica. Okay. La fórmula Radamés, ¿cuál es? No la fórmula Hito, la fórmula Radamés. Mira, acabo de hablar con el ministro de Economía. Bueno, información oficial. Que tú sabes que es un economista muy respetado en este país. Sí. Antes de ser ministro de Economía. Es decir, además un hombre muy transparente. Me acaba de decir que se han destinado 3.000 millones de pesos para el subsidio del combustible, Carlos. Por cada peso que aumenta, cada dólar que aumenta el barril de petróleo a nivel internacional, el país tiene que buscar 50 millones de dólares adicionales. Tú estás tomando nota. Espérate, ¿cómo es? Vuelve otra vez, es la formulita entonces. Por cada dólar que aumente el barril de barril. El país tiene que buscar alrededor de un poquito más, un poquito menos. Yo estoy redondeando, Carlos, porque no podemos entrar en cifras. Es un redondeo. Sí, un aproximado para tener una idea. ¿Cuántos alrededor son? De 50 millones de dólares por cada... Por $1. Por $1 cada barril. No, pero debe ser de pesos, ¿no? 50 millones de millones de dólares. No, Radamés, pero eso parece demasiado. Sí, entonces... Eso parece demasiado. Sí, ahora, espérate, lo otra que pasa pregunta. es, Carlos... Pero espérate, antes que tú sigas... del Caribe, como el gran importador de petróleo del Caribe. Pero espérate, ahí hay un tema. ¿Y ese petróleo lo está refinando la refinería? Porque aquí se está señalando que se están comprando productos terminados, Radamés. La refinería... Entonces, la refinería no está refinando. Es una importadora. La refinería está refinando quizá un 20, un 25% del consumo total, Carlos. Ajá, pero por eso, es la menor parte. Entonces eso significa que no puede ser que el tema del petróleo como tal tenga esa relación tan inversamente proporcional de que $1 de aumento del barril de petróleo signifique 50 millones de dólares. Sí. Entonces eso se ve como muy... Y además que aquí hay otro factor que no se menciona, Radamés, que hay una serie de importadores privados que
tienen permiso para traer combustible aquí por su cuenta. Sí. El gobierno... O sea que la refinería es un allante, ya la refinería, el Estado minoritario, me han dicho en estos momentos, ha destinado 3.000 millones de pesos en el subsidio al sector de los combustibles para impedir, Carlos, que subiese, es decir, impedir sincerizar los precios. Tú sabes que esa es una palabrita... Sí. Medio pero además es bonita, pero no es tan bonita, es dura. Sincerizar, es dejar que los precios se pongan al nivel del mercado mundial. Hay una carga pero fíjate, en los combustibles también. Espérate, es que vamos a caer en contradicciones lógicas. Vamos a ver. Es que entonces el precio de la gasolina en este país es el precio más caro del mundo, de lo más caro de la región. Entonces, si nos vamos a estar en los precios del mercado, deberíamos tener el precio de la gasolina en el mercado internacional. Entonces, ahí no hay lógica. La carga impositiva es muy alta. Y entonces, exactamente, por la composición de la estructura de precios y todo la fórmula de Ito, que Ito la explicó muy bien el precio. Pero nada más el precio. Entonces, esa sincerización. Oiga, Carlos, tú que eres muy puntilloso. Puntilloso. Acaban de hacer una encuesta y tú apareces como el más popular. Pero fue Cavada. Pero venga. Espera, un momentito. Oye, ¿qué yo he dicho en este programa siempre sobre las encuestas? Para ratificarlo ahora. Son instrumentos propagandísticos. Porque yo no creo en las encuestas. Señores, la verdad, yo te voy a decir algo. ¿Quién la pagó esa encuesta? ¿Quién la pagó? Es lo que hay que preguntar. Oye, ¿quién la pagó y quién la hizo? Si tú pusieras un Miguel Seara, que es un hombre respetado, ¿verdad? Que está entre los 5, pero eso es otra fragancia, como dice la gente, el pueblo. No, oye, esa mentira no es verdad. Esa mentira. En un momento en que la gente está criticando la fórmula Ito, ¿cómo le va a aparecer en primer lugar? ¿Cómo es que si un ministro que, aunque no sea su responsabilidad directamente, porque vamos a decirlo así, pero la gente lo asume, representa en él la inconformidad ante el aumento de los precios? Sí. Entonces, ¿cómo el día que más aumentan los precios de los combustibles, aparece una encuesta el más popular? El ministro de Industria y Comercio es el más popular, siendo objeto de múltiples memes. Eso es inconcebible. Bueno, yo diría que se cuide el presidente. Que se cuide el presidente, porque es una amenaza para la popularidad del presidente. No, pero es que se cuide. Sería bueno que tú mencionaras las 5 personas que menciona Cavada, porque fue Cavada. Oye, Radamés, yo no me presto a esa vagabundería. Eso no tiene ningún crédito para mí. Yo no creo en eso. ¿Cuánto pagamos? Hay muchos intereses. No. Está bien, hay muchos intereses. Usemos el tiempo en otra cosa, no en eso. Sigue con tu análisis. Hay me interesa más el análisis tuyo. Hay muchos intereses ahí. Hay muchos intereses ahí. Con los hechos, sean reales. Sí, el análisis tuyo. Vamos a seguir con el análisis, que es lo importante. Seguimos. Lo último es que se han destinado, esto es una información suministrada por el Ministerio de Economía, 3.000 millones de pesos para subsidiar el aumento de los combustibles, porque hay una ley la ley de hidrocarburos que señala, según aumentan los precios del petróleo a nivel internacional, aumentan aquí. Para que eso no ocurra, habría que modificar esa ley, Carlos. ¿Me sigue? Que esa es la tarea pendiente. Pero eso es lo que el cambio tiene que producir eso. Sí, pero te voy a decir algo, Carlos. La pandemia ha provocado, en el año pasado, provocó un déficit muy alto, fiscal, Carlos. Sí, un déficit fiscal. No, claro, eso no hay duda. Pero es una crisis en el mundo. La pandemia le dio duro a la economía. Hubo un decrecimiento en la economía de 7.7. No estamos hablando de paje coco, ¿no? No, claro. Duro, por eso ha dado duro a la economía mundial. La economía se está recuperando, pero hay un déficit fiscal acumulado muy fuerte. ¿Me sigue? Entonces, en algún momento, en algún momento, Carlos, habrá que hacer el famoso ajuste fiscal, que luce muy bueno, muy técnico. Porque pero Radamés, ese ajuste fiscal, entonces. El pacto fiscal.
tendría que ser muy justo, el ajuste debería ser muy justo. ¿Y qué sería que fuese justo? Que le dé a cada quien lo que le corresponde y que le quite a cada quien lo que tiene que quitarle. Entonces, el desmonte tendría que ser con todos esos privilegios que tienen los sectores de poder, la mafia del sector de los combustibles, que es otra mafia. Oye, las exoneraciones. Carlos, este país está lleno de mafias en todos los lados, Carlos, mafia por aquí, mafia por allí. La mayoría de los incentivos que tienen ciertos sectores empresariales. Son criminales esos incentivos. Excepto que están establecidos, que no se pueden quitar, como el caso de la zona franca, Carlos. Eso no se puede quitar porque eso ya el Tratado de Libre Comercio, una serie de cosas. Y acuerdos ya. ¿Tú me entiendes? Pero no, es que tiene un propósito que se supone lo debe estar cumpliendo, que es la generación de empleo. No, y de hecho, hay que señalar... Se supone. Y de hecho hay que señalar que ha habido un incremento notable. Los empleos, las zonas francas ya están recuperadas. A propósito de eso, Radamés, hay un dato ahí que parece mentiroso y lo dio el presidente de la República. Y hay que mantenerle respeto a la figura del presidente. Bueno. Y asumir que lo que dice el presidente es válido y cierto. Sí, El presidente de la República dijo que se han recuperado 100.000 empleos en el sector turístico. ¿Cómo se explica eso, Radamés? ¿Cuánto es la planilla mayor de un hotel? El hotel más grande, ¿cuántos empleados tiene? Bueno, ¿cuántos hoteles? Que sería comparado con el hecho del momento más alto de la pandemia, donde nadie estaba trabajando, que estaban cerrados los hoteles. Sí, Carlos, es comparando. Puede ser comparando con ese momento. Prácticamente tiene que ser así. Es comparado con que cuando estaban cerrados, que no había nadie trabajando, y de toda esa esa es la referencia, o sea, paralizado el país. Sí, tiene que ser, esa es la referencia. Esa tiene que ser la referencia. Pero ¿y cuántos empleados tiene el sector turístico, los hoteles en general? Porque cuando hablamos de turismo es de hoteles fundamentalmente, porque la agencia de viaje, los tour operadores, los taxistas, o sea, mira, los indirectos. Como sabemos, Carlos. Pero realmente ese número a mí me parece, el sector más golpeado. Para mí es increíble ese número. Bueno, está bien, pero tú tienes que presentarle otro diferente al que le está dando, Carlos. No, yo no se lo voy a presentar porque yo no lo tengo. Yo quiero que me justifique. Que me justifique eso. Lo primero es el punto de referencia. El punto de referencia, ¿cuál sería? O sea, ¿cuántos hoteles están operando y cuánto es la planilla de cada hotel? Bueno, está bien, pero ahora mismo... Simple lógica. Mira, yo no sé... yo en este caso tengo que querer al presidente, porque el presidente no va a hablar, no creo que esté... 100 hoteles y cada hotel tiene 1.000 empleados, así de hacerlo simple. ¿Cómo? 100 hoteles y con 1.000 empleados. ¿Qué hotel tiene 1.000 empleados? No, yo no sé. Pero hay más, porque supongo que incluyó el turismo en la ciudad, incluyó toda la actividad vinculada. Carlos, aquí no hay 100 hoteles, Carlos. Aquí pero está bien, pero yo te estoy poniendo 100. No, entonces, aquí hay miles de hoteles, Carlos. Entonces te voy a poner 200 hoteles de a 500 empleados. Oye, te la bajé a la mitad. Son más. Bueno, hay que ver, es que hay que ver 500 empleados. Es que hay que ver los puntos de referencia. ¿Qué se incluyó en ese cálculo? Hay que ver el detalle, habría que ver el detalle. ¿Cuál fue el punto de referencia y qué se incluyó? Sí, por ejemplo, porque hay muchas actividades conexas al turismo, no solo el empleado quizá del hotel, como tú has señalado, Carlos, los taxistas, los turoperadores. Los indirectos. Hay muchos empleos también dentro de la industria turística. Entonces habría que ver cuál fue el punto de referencia que usó el presidente para establecer ese dato, porque en un momento de la pandemia tuvimos 3 meses donde los hoteles estaban todos cerrados, ningún empleado del sector estaba trabajando y muchos se han ido incorporando y están dando servicio porque los hoteles están abiertos a una capacidad limitada. Eso, ahí habría que ver sobre todo cuál punto de referencia utilizó el presidente para... Tú sabes que el presidente Luis Abinader ha trabajado mucho en el sector turístico, ¿no? Conoce muy bien ese sector, Carlos. Pero bien, en general... Sí, esa es su área, por eso yo quiero que me expliquen eso, porque a mí me sorprende. O sea, yo no es potable para mí
Bueno, no logro razonar los 100.000 empleos. No, porque habría que ver cuánto era la total. Tú sabes cómo uno se da cuenta, porque si el total de empleo en el sector turístico era 300, 400, si se han recuperado 100, por ejemplo, es manejable. Lo que habría que compararlo, cuánto eran el total del sector antes de la pandemia. Ahí uno puede... En el sector turístico yo pienso que habían de 250.000 a 300.000 empleados. Exacto, o sea que una tercera parte que se haya ya... Tú dices activado. que 300.000, tú dices. No, yo lo estoy dando de memoria, Carlos, y pido excusa a los amigos, lo estoy dando de memoria, pero según los datos, creo que alrededor de 250 a 300.000 empleados. Por ahí. Entonces teníamos que una tercera parte. Y un 30% se ha recuperado. Sí, eso ahí puede resultar más manejable. Manejable, por eso hablo del punto de referencia, que habría que ver. No es que se ha recuperado todos los empleos, Carlos, es 1%, Carlos. Y te voy a decir algo, Carlos, sobre todo en los grandes hoteles, que es lo que tienen más capacidad para manejar este tema sanitario, Carlos. Sí, obviamente. Sí, para los protocolos. Claro, sobre todo los hoteles de las grandes zonas turísticas, Punta Cana. Ramón, tú te quejaste del tema del parricidio, pero lo está duplicando. Yo creo que es tiempo de hacer una pausa. No vamos a hacerlo. ¿No, ¿viste? Yo creo que es tiempo de hacer una pausa. Tú tienes tu cuota de responsabilidad, Carlos. Ajá. No, sí, porque tú te metiste en los 100.000 empleados. No, es que aquí se hace un periodismo profundo. Carlos, para terminarlo. Concluye. Además, ¿cuáles son los componentes que provocan el aumento del combustible? Aumento de los precios del petróleo derivado. Hay dos indicadores, dólar y petróleo. Primero. Segundo, la tasa de cambio, que por suerte, en vez de aumentar, se ha reducido, Carlos, unas décimas. Héctor Valdés. ¿A cuánto es que está? Porque a mí me vendieron a 58.30 en una entidad financiera. El pago de tarjeta. Se ha mantenido inalterable, más o menos igual, incluso bajó algunas décimas. ¿Pero en cuánto se ha mantenido? Porque yo creía que estaba en 57 y pico. Más o menos. No, 58. Décima menos, no tiene mucha importancia. Se ha mantenido. Sí, se ha mantenido estable. Lo tercer componente, Carlos, son los impuestos. Oye, uno de los impuestos que más recursos recibe el gobierno, los gobiernos, porque no es todos los gobiernos, el impuesto a los combustibles, Carlos. La fórmula. Porque como hemos dicho aquí, economía 111, Carlos. El combustible tiene un consumo, ¿cómo es que tiene, Carlos? Inelástico. Si usted le aumenta los precios y de la demanda de los combustibles se reduce muy poco. La estabilidad dice aquí que, 56.90 la compra según los bancos comerciales y 58.30 la venta. Señor Estrella, Héctor Valdés Albizu. Sí. No, yo no sé para qué aquí hay economistas. Los economistas deberían irse aquí para Abu Dhabi o para los Emiratos Árabes. Hay que reconocer que la presencia de él, Carlos. No. O sea, a veces podemos estar de acuerdo que le gusta adornar mucho las cosas. ¿Tú ves? Si yo fuera economista, renunciara a la profesión. No, ¿y por qué? Pero hay que reconocer, Carlos, que él transmite confianza a los actores económicos. Será la cara, tiene cara de guardia o algo así, o le tienen miedo, se cuadra feo. Esa es la realidad. El que a ti te guste o no te guste ya es un problema personal, pero la realidad es que él transfiere. El tema mío no es de gusto, ahí están es los de resultados. Anquilosamiento, es de petrificación de las posiciones de poder, que eso le hace daño a la institucionalidad. Eso es, castra a las nuevas generaciones, nuevos liderazgos y todo, y cierra todo, que no puede ser eso. Es el dueño del Banco Central. Ya, Radamés, nos pasamos. Vamos a la pausa. Jeffrey está esperando por ahí. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad.